Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro primer expositor, Ricardo Hernández, quien se va a referir a las herramientas más utilizadas para la investigación de delitos complejos, crimen organizado, las relaciones con otras agencias y la creación de grupos y conjuntos de trabajo y cooperación internacional. Ricardo Hernández es el agregado jurídico del FBI basado en Buenos Aires, que cubre toda la región del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ricardo Hernández se sumó al FBI en el año 2008, se ha desempeñado como agente antinarcóticos, antiterrorista de investigación relacionada con inteligencia humana, tanto en las oficinas del FBI en San Juan, Puerto Rico, como en Miami, ha dirigido la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo. El agregado Hernández fue anteriormente el jefe de la Unidad de Capacitación Global en la sede del FBI. Desde ese puesto, dirigió el desarrollo de la actual estrategia global del FBI y ha capacitado a fuerzas de seguridad alrededor del mundo extensamente a lo largo de su carrera policial. Es instructor de contraterrorismo, tiro, inteligencia humana y táctica. Antes de unirse al FBI, el agregado Hernández fue oficial y detective en el departamento de la policía de Pembroke Pines, en el sur de Florida. Allí lideró la creación de la unidad antiterrorista de esa agencia. Ricardo, te damos la bienvenida y gracias por compartir este momento con todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Me pueden escuchar bien? Perfectamente. Listo, gracias. Bueno, quisiera empezar con darle muchas gracias a toda la gente responsable por este seminario, el señor ministro, el doctor Urrien del instituto, a Mariana, a Tommy Gadero, que me han ayudado un montón. Le quisiera agradecer a toda la gente y los otros panelistas por el privilegio de estar con ustedes. Y especialmente a la gente de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Mariana, y la gente del instituto, el señor director, que nos han abierto las puertas desde que yo he llegado a Buenos Aires. Y hace 3 meses que estoy como agregado jurídico acá, y la fraternidad y las puertas abiertas han sido inmensos y da mucha motivación para colaborar y trabajar juntos. Hoy día quisiera hablarle... Es difícil hacer un diálogo en forma virtual, pero quisiera intercambiar o proponer algunas ideas, perspectivas de cómo afrontamos, cómo visualizamos el combate contra el terrorismo o contra el crimen organizado, generalmente en carácter transnacional. Para mí esto es muy importante, cómo visualizamos, cómo nos imaginamos, cómo formamos nuestras hipótesis cuando estamos investigando, cuando estamos determinando dónde ponemos recursos, a dónde. Tener una idea, una imagen tridimensional de estas amenazas, cómo nacen, cómo viven, cómo crecen y cómo mueren. Esto es muy importante para nosotros y es algo que nosotros en Estados Unidos lo aprendimos este sábado haciendo 20 años con los atentados del 11 de septiembre. Y hubieron muchas cosas que pasaron para terminar en ese atentado que murieron casi 3.000 personas. Pero una de las cosas primordiales que nos pasó fue la falta de imaginación. Era cómo visualizábamos una amenaza terrorista. Y esto creo que es muy importante, es algo que lo hemos aprendido en sangre, y creo que es importante para el terrorismo, como el crimen transnacional, como todos los delitos complejos. Es que nosotros como profesionales judiciales o de fuerza de seguridad tenemos que visualizar todo el entorno, toda la vida que hacen estos actos, estos grupos, estos atentados, estos movimientos, trata de personas, armas, narcotráfico. Todo es como mirarlo tridimensional, es algo que vive.
para poder mirar los diferentes ángulos y saber dónde poner nuestros recursos y cómo afrontarlo. ¿Y a qué me refiero? Nosotros podemos mirar esta imagen y que nos dice, bueno, estos son los corredores principales de entrar droga a Argentina. Que sea cocaína de Bolivia, no marihuana de Paraguay. Pero si miramos esta imagen y decimos, bueno, esto es nuestro reto, interceptar estas drogas que vienen de punto A a punto B, vamos a ignorar todo el complejo de estos movimientos. Hay movimientos múltiples, en transporte múltiples, hay personas múltiples a todos diferentes niveles. Son tiempos largos y cortos algunos son movimientos. Entran varias jurisdicciones, diferentes técnicas, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, diferentes motivaciones. Entonces, si lo miramos como un delito en narcotráfico, nos vamos a enfocar en una parte del movimiento y siempre vamos a lograr arrebatar una parte simple de este movimiento complejo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque una de las cosas que es importante para nosotros es trabajar en conjunto de diferentes agencias y jurisdicciones. Porque cada agencia y cada jurisdicción va a mirar el problema de diferente manera. Entonces, entran a existir todas esas características y cuando los miramos por separados, cada uno va a ver algo diferente en este movimiento. Un cruce de frontera, un movimiento por carretera, un procesamiento, empaquetar, mover, contratar un conductor, el control de policía, movimiento, cosas individuales. El policía de carretera lo va a ver de una manera, el gendarme en la frontera de una manera, el que maneja aviones lo puede ver de otra manera, pero en conjunto podemos mejor visualizar todas las pequeños movimientos y técnicas que entran en este entorno, lo que es un crimen, un delito muy complejo. También solo creo que lo miren en forma de lo que es el terrorismo. Quiero que miren este video. Este video es nosotros simulando una de nuestras peores pesadillas. Son 15 kilos de altos explosivos en un micro escolar. Generalmente cuando pensamos en el terrorismo, como cuando pensamos en el narcotráfico, pensamos en el punto final, en el acto final. En esto, y lo identificamos como terrorismo. Igual como identificamos narcotráfico, el tráfico de armas, el movimiento que se vende el producto. Pero que normalmente no nos enfocamos en todo lo que viene antes. Y ahí están nuestras ventajas de poder afrontar estas amenazas como en tipo conjunto, de fuerzas conjuntas, jurisdicciones conjuntas, trabajando juntos. Y en realidad son las únicas posibilidades que tenemos de ser exitosos. Yo le quisiera hacer un ejemplo. Si estamos trabajando en un grupo, en conjunto, y alguien nos tira una frase, viene un dato de un sujeto, y alguien nos dice, el sujeto llegó al país hace un año. Cuando alguien nos dice, el sujeto llegó al país hace un año, cada persona, cada profesional en esta industria, judicial, fiscal, investigador, analista, gendarme, policía, aduana, migraciones, piensa algo diferente. Cuando yo escucho a alguien llegó al país hace un año, el de migración va a pensar, ¿y por dónde entró? ¿Y cuándo entró? ¿Y con qué tipo de visa entró? El de aduana va a pensar, ¿y se trajo algo del transporte? ¿Hay algún containers que tienen su nombre, entrada, salida, importa, exporta, estará en algún archivo mío? El policía de seguridad del aeropuerto puede pensar,
Bueno, puedo ver cuándo entró y puedo mirar la lista con quién entró, si entró con otra persona en ese momento o si lo estamos entrando, saliendo en video en otros momentos. Policía de provincia puede ser, bueno, vamos a mirar si tiene antecedentes locales de tránsito, de accidente, de llamada de servicio, de aporte de impuestos, tiene un DNI, aporta, paga sus impuestos, tiene impuestos, ¿en qué carácter está el servicio penitenciario? ¿Tuvo alguna vez en la cárcel? ¿Tenemos algún récord de él? ¿Visitó a alguien que está en la cárcel? Entonces, con solo una frase, una idea, en un conjunto, en un grupo de diferentes experiencias, de diferentes áreas de pericias, vamos a sacar 20 preguntas útiles en una investigación. Y eso es solo una frase. Y ahí está la fuerza de trabajar en conjunto para lo que es todo lo que es delito complejo, crimen organizado y terrorismo. Y no es que un grupo de personas miran el mismo problema, el mismo desafío y lo tratan de destrabar trabajando juntos. No, es que miran el mismo problema, pero lo miran por ojos diferentes, experiencias diferentes, recursos diferentes. Si uno de nosotros somos investigador y queremos averiguar todas esas preguntas que recién nos hicimos, nos demoramos un montón en hacer todos esos contactos con divisiones o agencias o contactos diferentes. Pero si estamos trabajando todos juntos, esas preguntas las resolvemos bastante rápido. Y mucho más rápido armamos nuestro hipótesis, nuestro panorama de lo que puede ser dentro de lo posible. Yo soy una persona muy visual y me gusta que veamos las cosas de forma muy visual. Y esto es algo que he desarrollado mucho, después de 20 años de dedicarme a esto, lo que es antiterrorismo. Cuando explotó ese micro, en el video que vemos ahí, nosotros estábamos viendo esta parte, la detonación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasó antes? ¿Y qué pasa después? Yo soy de la idea que de lo que pasa después, somos todos bastante buenos y expertos en eso. Hay un atentado, llegamos, hacemos el perímetro, no dejamos entrar a salir, primer auxilio, llevamos a gente al hospital, empezamos a juntar evidencia, cámaras, testigos, qué se escuchó, qué se vio, y empezamos a armar nuestro caso. ¿Cuál es el problema? El problema es que en amenazas como el terrorismo, ya perdimos, ya murieron esta gente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿cómo vamos a ser más exitosos en una amenaza así tan peligrosa? Antes del atentado, podemos mirar lo que le hicimos en la fase final de ataque. Eso es el agente, quién va a hacer el atentado, lo reclutaron, se preparó, entrenó, eligieron blanco, adquirieron los materiales, los explosivos, la preparación final de los materiales y el movimiento del blanco. Todo eso entra en la fase final. Y acá también ponemos mucho nuestro recurso, investigar eso, detectar estas cosas. Un reconocimiento del blanco, la compra de materiales, la importación de materiales, la preparación, todo eso. Pero ¿qué pasa acá? Trabajando en esta zona tenemos muy buenos indicadores que está pasando algo, pero tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Entonces miramos qué viene antes de esa fase final de ataque. Bueno, antes viene la movilización. Esto es que alguien tuvo la idea de usar la violencia para sus fines sociales, políticos, religiosos, personales, y decidió usar la violencia para sus fines, para su ideología. Antes de eso viene la radicalización.
que es cuando la persona empezó a tomar la idea que tal vez usar la violencia puede ser una forma de sentirse entero, sentirse desarrollado, útil, que va a madurar, que tiene un fin en la vida, que tiene un propósito importante. Y antes de eso es parte de la población en general, la población vulnerable. Vulnerable siendo una persona que puede en cualquier momento tener vulnerable a una ideología extremista, a una idea violenta, ser parte de una pandilla, una ganga o una organización, no tiene que ser solo un grupo terrorista. A cualquier organización que va a hacer violencia, usar violencia. Entonces todo este viaje que hace, como hizo este chico, de acá a acá, es un viaje que puede demorar 2 meses como puede demorar 2 años. Pueden estar en la fase de radicalización 6 meses o 6 años, 6 días o 6 semanas. Entonces, ¿qué es el porqué para nosotros? ¿Qué nos importa visualizar un delito complejo, peligroso o como el terrorismo así? Es porque tenemos recursos finitos, no tenemos recursos infinitos y tenemos que decidir dónde poner esos recursos, dónde los vamos a usar y cómo los vamos a usar. Y eso también nos tira hacia el trabajar en conjunto, porque ninguna agencia, ninguna fiscalía, ninguna jurisdicción tiene todos los medios, todos los repuestos o todos los recursos necesarios. Pero trabajando en conjunto, sí podemos tener mayor oportunidad. Creo que lo miremos de otra manera. Así puedo sacar todo esto. Le voy a tirar unos datos de varios diferentes atentados de terrorismo que hubieron en los últimos 20 años y quiero que se enfoquen en los datos que hicieron que pudieron financiar los atentados. Bueno, miramos a los sujetos que conducieron el atentado de 2001, algunas cosas que hicieron que vendieron antigüedades robadas, compraron visas fraudulentas, compraron licencias de conducir fraudulentas, ilegales, y dinero que se movió de caridades legítimas. En los atentados en Indonesia en 2002, financiaron robando tiendas de oro, robo de químicos, de vehículos, robos y ventas de químicos, vehículos, trabajaron con el crimen organizado, hicieron mucho fraude de tarjeta de crédito y cuando trabajaban con crimen organizado le intercambiaban lavar sus pecados por usar parte de su estructura. Un atentado en Madrid, el 11 de marzo en 2004, también hicieron robo de vehículos, compra de explosivos robado, compra de documentos de identidad falsos, robado, intercambiaron drogas por apartamento, vehículos, fraude de tarjeta de crédito. Un ataque en la escuela primaria en Beslan, en Rusia, en 2004, sobornó a los oficiales de frontera, sobornó a los oficiales de puestos de control de acceso, de carreteras, fronterizos, compra de armas robadas y sobornaron a oficiales locales cuando estaban escondiendo sus armas y llegando al pueblo. Los atentados que manejaron de la PCC y el otro comando de la cárcel en Río, en Brasil, en 2006, sobornaron a oficiales de prisión, robos bancarios, secuestros, extorsiones, que sabemos que son parte de los delitos que hacen el crimen organizado. En los atentados en Bombay, en la India, en 2008, soborno a oficiales portuarios,
por una oficial de aduana extorsión a actores o figuras de Bollywood, donde hacen las películas en las Indias, venta de películas pirateadas y tráfico de drogas. Todas formas que financiaron los atentados, que dejaron a 175 muertos. Un ataque en una petrolera en Algeria, sobre una oficial de frontera, secuestros, comercio de cigarrillos ilícitos, tráfico de drogas, 40 muertos. Entonces, si hacemos una nube de palabras, donde las palabras que más figuran o figuraron en todos esos actos son más grandes y más brillantes, lo que más vemos en todo ese atentado que mataron a miles de personas, no vemos religión, ideología, social, movimiento social, movimiento político. ¿Qué vemos? Vemos soborno, oficiales, tarjetas, secuestros, robo, extorsión, crédito, drogas. Eso es importante para nosotros aprender, porque eso nos dice que si estamos investigando algo como el terrorismo, una serie de delitos complejos que hace una organización de crimen organizado, no estamos buscando un acto, una serie de actos que se juntan como un rompecabezas muy prolijo para nosotros. Estamos buscando una serie de eventos, de datos, que están a todos niveles de la sociedad. ¿Y por qué tiene significado? ¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque nosotros nos dividimos en diferentes niveles de fuerza de seguridad, jurisdicciones, áreas de operativos. Gente que trabaja en las cárceles, en los aeropuertos, en la provincia, migraciones, en los puertos, gente que recauda los impuestos, aduanas, gendarmería. Entonces, eso para nosotros aprender, que lo aprendemos de nuevo una vez y otra vez, que separados nunca vamos a ser exitosos en lo que es el crimen organizado transnacional o contra el terrorismo. Ninguna agencia lo va a hacer solo, porque ninguna agencia tiene todas las experiencias, todos los recursos, o se van a hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, porque todos pensamos diferente y todos tenemos diferentes experiencias. Yo recién estaba manejando un grupo hace 2 o 3 semanas en Brasil, donde tenía 16 oficiales de 5 diferentes países. Dentro de esos 16 oficiales teníamos más de 500 años de experiencia. Algunos tenían 30 y pico de experiencia, 20 años de experiencia, un poco de todo. Ahora se puede imagínate un grupo donde vos estás ahora, donde uno está ahora en la agencia donde está. ¿Cuántos años de experiencia tenés vos? 15, 20, y los que están alrededor tuyo. Ahora imagínate que lo multiplicas con diferentes agencias, diferentes fuerzas, y sumás todos esos años de experiencia. Y no solo los años, pero las perspectivas. ¿Quién son los que más conocen las entradas ilegales con visas o pasaportes legales? ¿Quiénes son los que más conocen cómo se maneja un aeropuerto o un puerto? ¿Quiénes están mejor parados para detectar algún movimiento en una carretera o en una ciudad? ¿Quiénes son los que más ven dentro de los carros? ¿La policía en la calle o el investigador federal que está en una oficina? ¿Quién sabe de los giros internacionales que vienen y salen? ¿El policía en la calle o el que está en la unidad de información financiera? ¿Quién sabe quién visita a quién en la cárcel? ¿Quién llama a quién? Todas esas cosas se juntan para sumar un equipo de alto rendimiento para afrontar a estas amenazas de alta complejidad y alta peligrosidad. Porque en el terrorismo no hay mañana. Nunca podemos perder. Tenemos que ganar todos los días. El día que perdemos, murieron personas.
Esto me lleva de vuelta a la misma imagen, mirando lo que es el atentado, el momento que algo pasa, el explosivo, y ahí decimos fue terrorismo. Pero tenemos que mirar a todo lo que vino antes. Lo interesante es que mientras más alejados estamos del atentado, más tiempo tenemos. Pero los indicadores no son tan claros. Cuando alguien es parte de una población vulnerable, que son vulnerables a ser reclutados por ellos mismos o por otros, tenemos mucho tiempo hasta que lleguen a este punto. Pero los indicadores son pocos, porque esa persona puede ser vulnerable y caer en la droga, caer en una pandilla peligrosa de crimen, caer en terrorismo o caer en nada y cambiar su vida y ir a la escuela a estudiar. Y mientras más nos aproximamos al atentado, menos tiempo nos va quedando. Ya empieza con esa idea violenta, de usar violenta para sus fines, de sentirse mejor, sentirse importante, de buscar gente iguales o similares, con pensamientos iguales para sentirse entero. Tenemos menos tiempo. Y ya cuando entra la movilización, que han decidido usar violencia, que están haciendo sus planes, y entrando en la fase final, tenemos menos tiempo. Lo más fácil para nosotros, tenemos muchos indicadores, porque alguien está comprando el elemento para hacer un explosivo, hacer el reconocimiento de un blanco, o entrenándose, es más fácil detectarlo. Pero tenemos muy poco tiempo. Entonces el desafío para nosotros en una amenaza así es, ¿cómo nos manejamos más a la izquierda, en esta zona que no están tan claros los indicadores? Y una de las respuestas puede ser ese trabajo en conjunto. Porque acá a la izquierda, cuando estamos hablando de crear conciencia, de trabajar con las escuelas, con las familias, con la sociedad, con los clubes atléticos, tal vez se preocupa más una policía local, la parte de salud, de educación, diferentes partes del gobierno, que no se dedican específicamente a investigar crímenes. Pero ya cuando estamos entrando en la radicalización, movilización, que queremos detectar a alguien, donde tenemos más tiempo, tal vez entramos en diferentes partes del grupo conjunto. Detectamos a alguien entrando y saliendo del país, movimiento de dinero importante, visas, algún nexus con alguien que está encarcelado, puede ser muchas cosas diferentes. Y ya cuando estamos en la investigación, vamos a hacer todos los recursos de todo el grupo conjunto. Porque como dijimos con esa frase, el sujeto entró al país hace un año. Dentro de un grupo de 10, de 15 diferentes, de 15 oficiales de 10 diferentes agencias, con esa frase vamos a juntar muchos datos rápidamente. Pero si somos uno solo, vamos a mirar de una perspectiva. ¿Qué significa para mí? Un sujeto entró hace un año. Y no voy a tener la imaginación, las perspectivas de mirarlo como lo harían mis padres de otras agencias. Yo lo voy terminando con 4 puntos que me parecen importantes para el éxito de un grupo en conjunto. Un grupo en conjunto, para ser exitoso, tiene que tener 4 puntos fijos. Yo he manejado nuestro grupo conjunto de antiterrorismo en Miami, que eran más de 50 oficiales de 35 agencias, y en San Juan, que eran más de 20 oficiales de 10 diferentes agencias, y a nivel nacional en Washington. He armado grupos conjuntos de tarea en África, este y oeste, en lugares que están combatiendo todos los días vida y muerte con diferentes amenazas. Y estos son uno de los puntos que quería compartir de usted, que he llegado a estas conclusiones. El grupo conjunto tiene que ser tiempo completo. Todo el grupo tiene que seguir las mismas reglas. Lo tiene que ver como una misión
todos tienen que tener acceso igual a todo. Tiempo completo. Todo el grupo tiene que venir a trabajar juntos, todos los días juntos, en el mismo lugar. Los grupos que se trabajan en tiempo parcial, que se juntan una vez al mes o cada otra semana, o son reuniones de coordinación, no es un grupo conjunto. Porque nunca creen entre ellos confianza. Y es la confianza que se genera solo entre seres humanos que genera posibilidad de trabajar en conjunto. Ningún memorándum, ningún oficio, ninguna carta, ningún tratado crea confianza. Y confianza se arma entre seres humanos que pasan tiempo juntos. Punto y final. Y eso es necesario, porque cuando llega el momento, ese grupo va a tener que trabajar muchas horas y días y semanas sin parar. Y cuando termina nada, y no hubo ningún atentado, y la amenaza desapareció, hacerlo de nuevo el otro día. Y no pedir nada, no pedir ningún reconocimiento, pero lo van a hacer porque van a hacer uno para el otro, que están en ese grupo juntos. Acceso igual. En los grupos conjuntos no puede ver lo que tienen ni lo que no tienen. Todo el mismo acceso a la misma información, al mismo equipo, a las mismas oportunidades. Yo antes de ser agente del FBI era policía. Y cuando era policía, fui policía casi 10 años. Mis últimos 4 años fueron en un grupo conjunto del FBI. Y yo como policía en el grupo de FBI tenía el mismo acceso a la misma información, a la misma instalación y el mismo equipo que todos los agentes del FBI. Después yo como agente del FBI manejando los grupos conjuntos le daba el mismo acceso a la misma información, mismo equipo, mismas oportunidades a todos los oficiales que eran de otras agencias. Y es todo. Oportunidad para viajar, equipo, información. No están lo que tienen y no tienen. Porque cuando tenés eso, se crean grupos dentro del grupo y empiezan a excluirse y no trabajar juntos. Las mismas reglas. Tienen que adoptar las reglas de una agencia, de una jurisdicción, y todos manejar todos siguen las mismas reglas y tienen los mismos protocolos para seguir. No es que uno pueda hacer algo y el otro no lo pueda hacer. Nosotros deputizamos a los integrantes que son policías locales o estatales como agentes federales para que podamos todos trabajar igual. Y una misión. Cuando se genera esa pregunta, ¿qué hace ese sujeto que entró al país hace un año? No es que cada uno va a buscar la información para dárselo a su comando. No, buscan la información para traérselo de vuelta al grupo, porque están en una misión. Trabajan juntos. La misión es descubrir, detectar la amenaza y afrontarla. Todos trabajan juntos. Se olvidan de la agencia de donde vinieron, de la cultura de donde vinieron y forman un nuevo grupo, una nueva cultura. Bueno, esas son mis observaciones de cómo afrontar el crimen organizado complejo, transnacional, el terrorismo. Después de muchos años he llegado a la conclusión que esto se gana a base del ser humano que integra a nuestro grupo, a nuestra fuerza de seguridad, que trabajan en conjunto con los fiscales, con los jueces, entre ellos. Y no es cuestión de simplemente decir, bueno, nos vamos a juntar e intercambiar información. No es cuestión de intercambiar información. Es cuestión de trabajar juntos, de colaborar. Y para esto, como está el crimen internacional hoy día, que bien describió Mariana, todas las características de cómo se mueve a través del mundo, de alta complejidad, de las variaciones que puede ver de personas o personas, de técnicas o técnicas de todos los países y jurisdicciones que va a cruzar, que cruza el delito más común hoy día, que se cruza a través de muchos países. Cualquier agencia, cualquier entidad que intenta afrontarlo solo, está jugando la lotería. Tal vez van a ser exitosos algunos días, pero muchos días no lo van a ser. Pero la posibilidad de ser exitoso incrementa mucho más cuando trabajamos en conjunto. 2 agencias juntos, trabajando en conjunto todos los días es mucho.
3 mucho más, 5, llega a las 10, ya está. En mi opinión, Buenos Aires, un lugar como Argentina, es primordial tener un buen grupo conjunto para los delitos internacionales o de terrorismo. Mucho tenemos centrado en Buenos Aires fuerzas provinciales de ciudades federales. Le agregamos algunos elementos de las provincias en los puntos estratégicos de Argentina y ya tenemos un grupo bastante eficaz. Bueno, termino con eso y abro a cualquier observación o pregunta. Espero que le haya sido útil estas observaciones, estas perspectivas. Y bueno, quedo a su disposición, ahí está mi información. Recién llegado a la Embajada de Estados Unidos, estoy por 3 años acá y la idea mía es poder colaborar y ser útil con ustedes, todos los que se preocupan por la seguridad de Argentina, de los ciudadanos de Argentina y los países en esta zona, y poder ser parte de ese equipo. Muchas gracias, Carlos, por tu clara exposición. Así que bueno, vamos a abrir un espacio para algunas de las preguntas que han formulado los asistentes. Una de las preguntas hace referencia a si se sigue considerando que Argentina es solo un país de paso en lo que se refiere al narcotráfico o es un país que produce distintos tipos de drogas. Yo creo que Argentina se ha transformado en lo que era mayormente un país de paso, una consumición, un consumidor más alto. Entonces sale una pregunta mejor para mi colega de la DEA, que van a hablar el miércoles, pero se ha incrementado basado en la información que me han dado mis colegas argentinos, mucho la consumición en Argentina y sigue siendo un país de paso importante. Y esto es importante mirarlo regionalmente porque sabemos, cuando se hace mucho esfuerzo para cortar el tránsito de drogas, especialmente la parte de Centroamérica, en las aguas, alrededor de la parte norte de América del Sur, es como presionar el globo de arriba. Entonces los pases que se van a abrir van a ser abajo. Y con las drogas siempre es así. O por terrestre de Centroamérica, o por el Caribe, o por las aguas del Pacífico, saliendo hasta de Galápagos y cambiando de barco yendo al norte. Es muy dinámico y creo que la globalización ha achicado muchísimo el mundo, donde ahora encontrar un camino diferente, por ejemplo, en vez de pasar por el norte, pasar por el sur, es fácil. Hay tanto comercio internacional que moverlo por cualquier ruta es muy fácil. Entonces, creo que Argentina sigue siendo y va a seguir siendo una opción interesante para todos los que quieren mover drogas o otros elementos ilícitos. Drogas, explosivos, armas, personas. Y creo que también por estas rutas ilícitas vamos a ver lo que sucede ahora después de la caída de Afganistán. No sabemos lo que nos va a traer el año que viene o en 2 años. Puede ser que haya un movimiento mayor de ideología, no de personas físicas o de personas físicas que representan una amenaza no solo para Estados Unidos, pero para todos los países que no están alineados con cierta perspectiva política, social o religiosa. Muchas gracias, Ricardo. Otra de las preguntas también refiere a esta temática. ¿Sí? ¿Tienen conocimiento de la existencia de organizaciones narcoterroristas en lo que es la triple frontera de nuestro país? Y si en su caso, ¿sabe si se desarrollan actividades de contrainteligencia ante la presencia de estas organizaciones? Claro, obvio, me voy a decir que por estos medios que solo podemos manejar información que está en el ámbito abierto, pero creo que está bien documentado las rutas ilícitas que pasan por la triple frontera entre Paraguay, también tocando Bolivia, Brasil y Argentina. Como todas zonas que tienen muchas fronteras, que es muy fácil cruzarlo, se invita a todo el movimiento de
de contrabando, de movimiento ilícito. En cualquier lugar donde hay poca seguridad o poco control del Estado, como hay en cualquier frontera larga, muy grande, siempre va a invitar a elementos de crimen organizado a aprovecharse esa falta de seguridad o control del gobierno. Lo que lo pasa en la triple frontera es lo mismo que va pasando en la otra nueva triple frontera que pasa en el Triángulo del Norte, donde está en Centroamérica, y que pasa en África del Oeste. Fronteras grandes con poca posibilidad de controlarla entera, y eso invita a los grupos delictivos que se aprovechan de esos lugares. Eso siempre va a pasar. En la triple frontera sabemos que hay históricamente influencia de otros países que históricamente han auspiciado al terrorismo. Y eso es algo que no se puede ignorar, pero tampoco se puede generalizar. Eso es una realidad. Una pregunta vinculada con el atentado, se cumplieron 20 años, siempre. Si pudieran identificar o a su juicio cuál fue los errores previos para poder identificar la amenaza, ¿no? Atentado de 9/11. Exacto. Falta de imaginación. Falta de imaginación y falta de trabajar en conjunto. Y no es mi versión, son los hechos, de todos los estudios que hemos hecho. Nunca nos imaginamos que iba a pasar eso, que solo iban a tener la disciplina, la dedicación, los recursos no eran tanto financieramente, pero la fortaleza mental y la dedicación de hacer un plan de tan complejo de tantos años. Y falta de trabajar en conjunto. Está bien documentado que la falta de comunicación entre la Agencia de Seguridad de Estados Unidos fue lo que literalmente perdimos muchas oportunidades de identificar estos sujetos en el país por mucho más de un año preparándose para ese evento. Yo mismo era policía en parte de la Florida donde teníamos 15 de los 19 y policías los pararon, hicieron boletas, se los vieron en diferentes lugares, incidentes, contacto con policía, contacto con oficiales aduaneros, contacto con muchos tipos de oficiales de gobierno, pero no nos hablábamos. Y por eso esto es un tema que me apasiona mucho, porque es la forma que vamos a salvar vidas. Gracias, Rick. Otra de las preguntas es, hay algunos estudios o estadísticas que dan cuenta que la mayoría de los actos terroristas acontecidos desde el 2006 en adelante fueron ejecutados por grupos neonazis o de extrema derecha. En ese sentido, las fuentes de financiamiento, ¿considera que son similares a las planteadas con los grupos radicalizados de origen islámico? Yo creo que todo el movimiento extremista violenta pasa por todas esas fases. Lo que tienen todo común, están hechos por seres humanos. Y ser humano, yo les recomendaría un libro. Es un libro que se llama El verdadero creyente. El verdadero creyente, por Eric Hoffer. Y hay una versión en español. Ese libro él lo escribió en los años 50, antes que estaba de moda todo extremista, los violentos extremistas, y lo escribió del carácter humano. Esencialmente habla de todas las diferentes funciones, aspectos del humano, que busca identificarse con algo, su necesidad de sentirse entero, de sentirse importante. Y todos nosotros que estamos acá en este seminario podemos identificarnos con eso. En algún momento todos hicimos una decisión de carrera, de vida, de familia, para sentirnos mejor, importante, para contribuir, ser parte de que es más grande que uno. Esa vocación. Y eso es lo que tienen en común todos los movimientos extremistas. Es estar compuestos por seres humanos que quieren sentirse importantes, hacer un efecto más grande, ser parte de algo más grande, escribir de nuevo su vida. Y no es que ellos quieren cambiar la persona que son, es que quieren ser otra persona. Y esa persona en su mente
la van formando en lo que se representa. Puede ser extrema derecha, extrema izquierda, religioso, social, político. La violencia es solo el vehículo. La ideología que están, a cual se prestan, es solo un vehículo. Lo que tienen en común que es un ser humano buscando a recrearse esa persona misma. Y eso tiene, entonces, te aseguro porque lo he vivido, es investigando a alguien de extrema derecha, izquierda, religioso, social, político, vas a encontrar los mismos factores, la misma trayectoria. Y acuérdense eso de izquierda del boom, left of boom. En esa parte de la persona vulnerable, en esa radicalización, no tiene que ser religioso, puede ser político, social, medio ambiente, puede ser que se metieron en una pandilla y van recreando o creando una nueva identidad en su mente. Es como teatro para ellos. Y van por los pasos. Y eso lo lleva a algunos a la violencia. Algunos quedan en esa fase de radicalización toda su vida. Y ustedes, los profesionales que han investigado esto, lo han visto. Año tras año hablan y ponen los medios sociales lo que les gustaría hacer, pero nunca hacen nada. Pero sí, eso va, en mi opinión, va a encontrar los mismos factores, los mismos indicadores en cualquier tipo de extremista violenta. Porque son seres humanos. Muchas gracias. La pregunta se hace referencia a que usted mencionaba que hay delitos menores que forman parte de la cadena de financiamiento de los niveles superiores del crimen organizado. En ese sentido, ¿hay características únicas que permitan prever que a través de esos delitos menores se está gestionando delitos de otra envergadura o atentados? No sé si bien escuché la pregunta, pero si hay un indicador de un delito menor que en sí mismo no va a dar la alerta que pertenece a algo más grande. Y no es así, porque el policía que llega a tomar un informe donde hubo una fraude de tarjeta de crédito o robo de identidad, no sabe si es parte de un esquema de maras, de narcotráfico o de terrorista. Y por eso la importancia nuevamente de trabajar en conjunto, porque solo cuando ese policía trae esa información que se junta con los datos de inteligencia, que se junta con los datos de frontera, con los datos financieros, ahí nos vamos a dar cuenta que estos elementos, estos datos separados forman algo importante. Y por eso yo siempre, armando grupos conjuntos, le pongo mucha importancia a lo que están a nivel local de calle. Necesitamos en estos grupos importantes los policías que están en la calle, los policías de tránsito, bomberos, gente de salud, sanidad, de impuestos. Ellos son los que ven esos datos que nosotros no lo vamos a hacer. Yo, agente de contraterrorismo, con todo lo base de datos a mi disposición, no existe ningún base de datos en este mundo que me diga este sujeto es un terrorista y va a hacer un atentado. No existe. Lo que existe es todos los puntitos, indicadores que están por todo el país o por todo el mundo, que lo tienen diferentes personas. Mientras más fuerte, más grande la red de cooperación que tenemos, más oportunidad vamos a tener de hacer sentido de esos puntos. Pero si me decís, cuando lo paramos a Muhammad Atta, un policía en Broward County lo paró a Muhammad Atta y le escribió una boleta, le hizo una boleta por el tránsito. Si hubo alguna manera que él podría haber sabido que Muhammad Atta iba en unos días a subirse a un avión y hacer el atentado, no lo hubo. Pero si hubiésemos juntado los datos que tenían en Alemania, que tenían diferentes agencias de inteligencia, que teníamos el FBI, que tenía con la policía local, ahí tal vez podríamos haber tenido una oportunidad. Esa es una generalización bastante grosera, pero es ahí donde está la única oportunidad que vamos a tener de salvar vidas. Bien. Pues otra de las preguntas es, ¿piensa que el crimen organizado, fundamentalmente de origen islamita radical, puede aumentar
a partir de la salida de Estados Unidos de Afganistán? Sí, creo que en cualquier país, como Afganistán, como diferentes partes de África o en diferentes partes del mundo, donde no hay un gobierno central con control de frontera y da espacios a elementos extremistas, violentos, a hacer base, eso va a perjudicar a todo el mundo. Y eso es lo que estamos esperando todo con ver lo que pasa. Lo vimos antes de 2001, Talibán dejaba crecer, fomentar Al-Qaeda y otros grupos extremistas dentro de sus fronteras. Y ahora espera todo el mundo para ver lo que va a pasar ahora. Pero donde hay país, que sea Afganistán, o Mozambique en el norte, o el Congo en el medio de África, o como fue Siria e Irak, donde no hay presencia de un gobierno que controla fronteras, movimientos dentro y fuera del país, que le provee servicios básicos a la gente, que da espacio para el crecimiento de la ideología violenta, extremista, eso va a presentar una amenaza para todo el mundo, porque hoy en día hace mucho tiempo que no, las amenazas no se quedan en una región, se expanden por todo el mundo. Según su conocimiento, considera que debería mejorar nuestro país los controles fronterizos. ¿Me lo puedes repetir, Martín? Según tu conocimiento, ¿no?, en la temática y en la actualidad, ¿qué considerás que debería mejorar la Argentina para el control de sus fronteras, dado que son bastante permeables o porosas, como se le dice? Sí, un desafío grande porque las fronteras argentinas son bastante largas. Y no es que trabajar en conjunto es un remedio para todo. Pero si pensamos en cuando existen esas fronteras, hay fuerzas provinciales, hay varias fuerzas federales, hay pocos recursos, mucha frontera. Trabajar en conjunto con las diferentes fuerzas que existen en cada zona, de priorizar diferentes amenazas y mandar recursos dedicados en conjunto a esos lugares puede ser una solución, pero no hay respuesta fácil. También la colaboración con otros países, Brasil, Paraguay, Bolivia, es muy importante. Por eso es, hoy en día, como les dije, después de 20 años dedicarme a esto, y por eso estoy en este trabajo, porque creo que la mejor forma que vamos a salvar vidas y proteger a los ciudadanos en Argentina, como en cualquier de los países limítrofes, va a ser trabajando en conjunto dentro del país y con los colegas brasileños paraguayos. Los sujetos del crimen organizado, como terrorismo, como cualquier delito complejo, no tienen las mismas trabas que tenemos nosotros. Se llaman, se WhatsApp, se mueven, se conducen, no se preocupan por pasaporte, por visa, por permiso, por hablar, por celos profesionales. Los maneja el dinero o su fin político, social, religioso, su misión. Las misiones lo conmueven y ellos quieren ganar todos los días. Y tienen mucho menos trabajo que nosotros. Nosotros tenemos que lo más posible imitar eso. Más agilidad, menos burocracia, más trabajo en conjunto, menos celos profesionales y misión y país primero. La agencia segunda. Hay varias preguntas que hacen referencia justamente a esto, ¿no?, a cómo conformar los grupos de trabajo juntos para combatir estas problemáticas o estas manifestaciones de criminalidad organizada, como es el tráfico o el terrorismo, y hacen referencia a tiene que haber decisión política. En Estados Unidos hubo decisión política luego de los atentados del 9/11 en que las agencias trabajen en conjunto, compartan información. Es necesaria esta decisión política por un lado. Cómo seleccionar los grupos de trabajo de cada agencia y ponerlos justamente vinculados. Sí, el apoyo político, obvio, es muy importante. Y acá en Argentina se siente mucho porque hay mucho
mucha, los parámetros de poder judicial, ejecutivo, son mucho más marcados que en Estados Unidos. Y es importante, es primordial, es obvio, es muy necesario. Tan importante para ser exitoso en trabajar en conjunto es la cultura de las organizaciones. Pueden pasar la parte de legislación y puede haber el apoyo político para trabajar en conjunto, pero la cultura de las organizaciones, cuando vamos armando el grupo en conjunto, de su comando, de sus jefes, hasta los integrantes, es el desafío más grande. El desafío más grande es juntar 10, 15 o 20 personas de 10 o 15 diferentes agencias o unidades y hacerlo trabajar juntos con una única misión. Y por eso he visto el fracaso cuando lo queremos hacer a tiempo parcial, nos juntamos una vez al mes, cada uno es jefe diferente, cada mes diferente hay un jefe diferente. No, es un grupo con un jefe, un set de reglas, una misión, todo acceso inclusivo, y ahí va creando una cultura nueva, porque lo que nos mata a nosotros, incluyéndome a mí, lo que son ¿no? de la fuerza de seguridades o la parte judicial a veces, es la cultura de querer ser protagonista, de querer ganar, que gane mi agencia. Por eso el trabajo en conjunto el desafío es el cambio de cultura que va creando entre los integrantes que se unen al grupo, que después en su momento vuelvan a su agencia y diseminan esa cultura, esa ideología de trabajar en conjunto. Entonces, el grupo en conjunto que lo formamos el año que viene, en 10 años va a tener un efecto, no solo que va a existir ese grupo, van a existir otro grupo que van a ver y va de vuelta a su agencia la cultura de intercambiar información con sus pares en su agencia y va a afectar toda la fuerza de seguridad en toda la Argentina, en todo el país. Esa es la potencia de que tiene un grupo conjunto. Apoyo político, sí. Y no creo que nadie va a negar el apoyo político para que se arme un grupo para trabajar estas amenazas mortales contra la ciudadanía. Nadie lo va a negar. El desafío está en el cambio de cultura de las agencias que integran el grupo. Y eso es totalmente posible y está a nuestro alcance. Bien. Tengo una pregunta concreta sobre los software, procesamiento de datos, que pueden ayudar a las investigaciones. ¿Qué piensas sobre estos software tipo I2, IBM? ¿Ayudan a las investigaciones? ¿Ayudan al procesamiento de datos? ¿Ayudan al investigador? Sí, cualquier software analítico que ayuda a organizar y filtrar la información siempre va a ser útil. Es una realidad. Muchos de los softwares a veces son muy caros, o mantenerlos es muy caro, y unir diferentes bases de datos con diferentes agencias es complicado, no es nada fácil. Y una forma de aumentar ese software es tener el representante humano. Y te explico, nosotros nos demoró, nosotros en Estados Unidos, muchos años para que todas las bases de datos se hablen uno al otro. Pero antes que pasara eso, trabajamos con el representante. Entonces, como hicimos el ejemplo cuando hablábamos antes, este sujeto entró el año pasado. El de migraciones va a la base de datos de migraciones y trae esa información de vuelta. El de aduana hace lo mismo, el de la PSA hace lo mismo, Gendarmería lo mismo, la policía local, AFIP. Cada uno va a su base de datos y trae de vuelta la información y lo arma en un organigrama, un croquis, lo que sea. Idealmente, si fuese software que lo hace automáticamente, súper poderoso, sí sería útil. Y esos softwares sirven. A mí me gustan mucho los software que puedes visualizar lo que está, tu hipótesis o lo que está trabajando, pero tampoco me caso con los más caros, con un Word o un PowerPoint puede hacer, no quiero entrar en las compras del software, pero puede ser útil también. No quisiera, y he trabajado mucho con colegas en muchos países de muy, muy pocos recursos, en África y Medio Oriente,
y la diferencia no lo hace el software, la diferencia lo hace la cultura de trabajar y compartir. Porque he sido parte del grupo que están juntos pero no están dispuestos a compartir. Ningún software sobrepasa eso. Esto es una batalla de cultura para nosotros para ser exitoso. Pero sí, todos esos softwares son útiles. Sorry que no tengo mejor respuesta que eso. Clarísimo. ¿Qué opinas de la mutación en el modus operandi de células terroristas en Sudamérica, las cuales parecieran usar la violencia en pequeñas escalas para lo que es el adoctrinamiento de poblaciones vulnerables, y las cuales pueden terminar siendo un engranaje de mecanismos también de lavado de dinero, ¿no?, para el funcionamiento de otras células extranjeras? ¿Cómo ves esta posible unión entre células locales y células extranjeras? Sí, yo creo que eso se da mucho porque el contrabandista, el que hace logística y mueve elementos ilícitos, contrabando de punto A a punto B, realmente no le importa cuál es la razón de que mueve el cargamento, sea lo que sea. Drogas, armas, PlayStation, teléfono. Y que hace lavado de dinero tampoco le importa mucho por qué está lavando dinero. Y que te va a vender las armas no le importa mucho por qué quieres comprar la arma. Y que te vea vender la pólvora negra o el ammonium nitrate tampoco le importa mucho. Entonces, yo siempre visualizo los puntos, los nódulos estratégicos en un país, lugares donde se juntan esa carretera de esas vías ilícitas. A veces son muchos en los cruces fronterizos, y ahí sí, seguramente vas a encontrar a la persona que tiene ideología violenta, extremista, política, o social o religiosa, va a aprovechar la persona que le va a comprar las armas del otro lado de la frontera. Y que va a comprar las armas realmente no le importa por qué las querés las armas. Entonces sí se va a juntar el crimen tradicional, organizado, con el terrorismo, digamos. Como lo vimos en España, en los atentados de España, como lo vimos en los atentados de Indonesia, en Algeria, en todos esos atentados que vimos antes, se juntó el crimen organizado con el terrorismo. Porque son compañías que hacen su negocio, contrabandistas, armas, lavado de dinero, no le importa. Y en un mundo globalizado, comunicándose por internet, por dark web, por entremedio, por WhatsApp, realmente no le importa el porqué, solo le importa el dinero y la venta. Bueno, vamos cerrando con algunas de las preguntas, que ya estamos en hora. Una pregunta interesante. En los Estados Unidos, ¿se está trabajando en el control de lo que es la dark web, la red Tor, paraísos cibernéticos, justamente para detectar y combatir estas manifestaciones de criminalidad? Sí, específicamente puedo decir que el FBI ha sido muy exitoso con todos los reducir y neutralizar muchos de estos sitios en el dark web. Son investigaciones que tenemos unidades y gente bastante especializado. Y creo que el mundo se está dando cuenta que el dark web no es tan anónimo como todo el mundo lo piensa, especialmente cuando lo hacen por razones ilegítimos, ilícitos. Pero desde que rebatieron a Silk Road, el primer punto de venta de droga de dark web mayorista, el más grande que hubo, el más famoso, hemos visto como han salido en los medios últimamente, hemos rebatido muchas organizaciones que existen en el dark web y están haciendo los ataques o secuestros cibernéticos a empresas. Y bueno, creo que el mundo también va a ir decidiendo, el mundo financiero, el político del mundo, cuánto quiere permitir el movimiento de la criptomoneda, que es un factor importante. Pero creo que todo país, toda agencia debería aspirar a tener conocimiento por lo más básico de cómo se trabaja en el dark web para poder trabajar en conjunto. Pero sí, yo creo que Estados Unidos, FBI, Homeland Security han sido muy exitosos en eso y cada vez son más eficientes en eso porque es una amenaza tan grande para la sociedad. Poder apagar una planta de
de potencia, pagarle las luces a un hospital, secuestrar la información a un hospital donde hay vida y muerte es una amenaza bastante grande. Por ejemplo, sí, es algo que no especializamos bastante. Bueno, y una última pregunta antes de pasar al próximo panel. Algunos organismos internacionales, tales como ONU y OEA, existe que lograr los países nexos y convergencia entre crimen organizado y terrorismo. ¿Qué opina sobre esta cuestión? Sí, creo que la política en cualquier país puede jugar en lo que se habla a un nivel político de reconocimiento de los nexos de terrorismo o el reconocimiento de terrorismo o crimen organizado. A nivel político es nivel político. Creo que lo importante para nosotros es que a nivel operacional he trabajado en toda Latinoamérica, en mucha parte de África, en Medio Oriente. Jamás a nivel operacional me he encontrado con agencias que juegan esa política, que no están dispuestos a trabajar en conjunto o investigar alguna amenaza a la ciudadanía por cuestiones políticas. El ser sirviente público, empleado público como nosotros es parte también de lo bueno que tenemos, que nos podemos refugiar un poco de la parte política. Eso siempre va a existir, pero los éxitos se hacen a nivel operacional entre las agencias. Y jamás me he encontrado a alguien que se ha negado a cooperar, a trabajar juntos por cuestiones políticas. Creo que es muy poco. Pero sí que existe, que diferentes países reconocen o no reconocen grupos o terrorismo o nexos, depende de qué administración está. Siempre va a existir eso. Pero nosotros, las fuerzas de seguridad, las fuerzas judiciales, no nos tiene que interesar eso. La misión nuestra está clara: sacrificar y dar todos los días para poder ayudar a la gente inocente, que no se pueden proteger a ellos mismos, a proteger la ciudadanía y la forma de vida, los derechos constitucionales que existen en Argentina como en cualquier país. Eso es un poco del lujo que tenemos de ser empleado público, de sirviente público. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ha sido una excelente exposición. Muchas gracias también por las cantidad de preguntas que has respondido. Quedan muchas preguntas más, pero bueno, ya el tiempo, estamos en hora para cumplir este panel. Así que te agradecemos tu exposición, tu presentación. Esperamos contar nuevamente con tu presencia en próximos eventos que organicemos desde el Instituto Universitario. A todos los participantes también les aclaramos que todas las presentaciones que vayan compartiendo los expositores las vamos a subir a nuestra página web al finalizar el seminario, día miércoles, pero a partir del jueves las subiremos y ahí tendrán tanto la grabación de las exposiciones como las presentaciones para que cada uno de ustedes pueda bajarlas, pueda repetirlas y estarán a disposición.